pues vamos a ello. Como decía, el pasado miércoles estuvimos hablando de las ermitas, de nuestra localidad. Hicimos un recorrido a través del tiempo, sobre todo con esas ermitas que también están desaparecidas. Incluso pudimos imaginarnos en nuestra memoria cómo sería nuestro pueblo si esas ermitas continuasen en pie en estos momentos. Hicimos ese repaso y vamos a continuar casi por la misma línea, pero en este caso con otra de las localizaciones y otro de los enclaves importantes en nuestra localidad, como es la parroquia, con tantísima historia como tiene detrás. Y para hablarnos de todo ello, la que mejor nos puede descifrar todo este tema es Isabel Sánchez Duque. Muy buenos días, bienvenida Isabel. Buenos días. Bienvenida a otro miércoles más. Bueno, pues como decía, vamos a dar un poquito de continuidad, porque al final, bueno, pues estamos hablando también en claves, pues en este caso religiosos, ¿no? Y el templo que más tenemos presente es el de nuestra parroquia en estos momentos actuales, ¿verdad? Porque la parroquia lleva ahí desde hace un montón de tiempo. Pues sí, lleva unos 700 años, no son pocos. No es cosa de poco, ¿verdad? No es cosa de poco. No es poco. Y sí, ya que hemos estado hablando de esos referentes como son las ermitas, no podíamos dejar de lado la iglesia parroquial, la iglesia de San Pedro Apóstol. Y también porque es aparte de un referente a nivel de culto, ¿no? Y de lugar de lo que es a nivel parroquial, y de religioso, pero también es un enclave patrimonial importante. Por supuesto. Que nos define también como pueblo, porque son parte de nuestra imagen como pueblo que podemos transmitir a los demás. La plaza sin la iglesia no sería plaza, ¿no? Y además es el edificio que más se ve cuando llegamos a Pedro Muñoz. Lo vemos desde todas las partes. Es el punto de referencia, ¿no? Es el punto de referencia y en este caso yo creo que también ha sido como el punto de encuentro, ¿no? Al final de un pueblo, ¿no? Sí, además cuando uno va a otro sitio que no conoce, que no conocemos y no teníamos GPS, y la verdad es que yo tampoco, recomiendo no utilizarlo. Lo mejor lugar para no perderte y para poder visitar un pueblo, por ejemplo, un pueblo o una ciudad, es ir donde está la iglesia principal, porque a partir de ahí todo fluye, todo se origina, todo se organiza alrededor de ese edificio que se encuentra en una plaza, y a partir de ahí todo funciona en torno a ese edificio, ¿no? Entonces siempre yo pongo como un faro cuando vas a un pueblo y dices, ¿dónde aparco? ¿Dónde voy? No sé por dónde empezar para visitar, o así a nivel turístico que hacemos visitas a otras localidades, a la plaza del pueblo, que en la plaza del pueblo principal va a estar el edificio religioso principal, que es la iglesia, y que se ve desde todos los puntos de vista, porque la torre siempre sobresale, ¿no? Y en nuestro pueblo pasa lo mismo, o sea, no tenemos una torre muy alta de la iglesia. También es verdad que el enclave es el más bajo, ¿no? Sí, está en hondo, claro. Pero a pesar de ello, sí que es muy visible, claro. Se ve desde Cristana, donde venimos de Cristana, desde el Toboso se vislumbra, desde la Mota. Es el único punto que no se ve desde la Mota, ¿no? Pero desde otros enclaves sí que se ve, ¿no? Pero sí, es una característica muy particular, que está en hondo. Nuestra plaza y nuestra iglesia están en hondo. Lo normal es que estuvieran en alto, ¿no? Claro. Pero aquí tenemos esa peculiaridad, ¿no? Particularidad también, que bueno, pues viene ligado a otros momentos en los que hemos hablado también de el inicio de nuestro pueblo, el por qué está ahí nuestra iglesia, ¿verdad? Sí, de hecho, la principio para poder hablar de la iglesia es un poco cómo en el siglo XIV se reubica el municipio, ¿no? Que estaba en el Cerro de las Nieves, ahí estaba la población, con esa ermita que hablamos el otro día, San Antonio de Padua, que ha traído confusión, porque todo el mundo se pensaba que era la parroquia, era la iglesia parroquial, la iglesia principal del municipio, pero las fuentes y
pues se ve que no es. Siempre ha habido un enclave principal, que es donde se encuentra ahora. Y por un motivo, cuando se organiza ahí, donde está la plaza, nuestra plaza, había un pozo, había un punto de agua. La laguna ya se había más o menos movido, o sea, había agua, pero no estaba tan cerca, y había un cruce de caminos importante. Ese cruce de caminos sigue existiendo, que además sabemos porque una de ellas nos atraviesa por la plaza una carretera general, ¿no?, que es la que va del Toboso a Tomelloso o a Socuéllamos. Pero también esa calle o el Paseo de la Mota y luego la calle Campo nos está indicando un poco ese origen de que esos caminos hacia dónde iban, ¿no? Hacia el campo, que antes era el campo de Cristana, y hacia la Mota, ¿no? Y ahí se origina todo el entramado urbano con ese pozo, que era un punto de agua para dejar las caballerizas cuando los viajeros iban, y ahí surge y se coloca la iglesia en esa plaza. O sea que desde siempre esta ordenación urbana, todo nuestro pueblo se origina alrededor de esa plaza y esa iglesia. No es como la iglesia ha cambiado bastante de manera considerable, pero sí que tenemos referencias de cómo era esa iglesia primitiva, porque la Orden de Santiago hacía visitas a todos los pueblos. Para ver cómo estaba, ¿no? El proceso. A ver, cotarro, decir, yo doy cuartos a ver cómo a ver si se están empleando bien, ¿no? Eso es. Y claro, en esas visitas pues lo cuentan todo, si se hace, no se hace las cosas, si se gasta el dinero que se tiene que gastar, dónde no se ha gastado, cómo están los edificios. Y uno de los edificios que siempre velaban mucho era por el tema de las iglesias parroquiales. También nuestra iglesia parroquial, a pesar de la nueva planta que tiene a partir del siglo XVIII, que luego llegaremos, todas tienen una similitud con todas las del territorio de la Orden de Santiago, son iguales. Todas las iglesias llevan la misma planta. Probablemente porque la Orden de Santiago llevaba los mismos canteros, los mismos, para que se entienda la gente, no somos albañiles. Los mismos, sí, albañiles y arquitectos, y arquitectos, ¿no? por así decirlo. Entonces, claro, cogían un plano y lo iban haciendo en todos los pueblos igual. Entonces, podemos identificar cuál era el territorio de la Orden de Santiago a través de sus iglesias, esa arquitectura religiosa. Son todas iguales, la del Toboso es igual que la de aquí, la de Quintanar, la del Apolo de Almoradiel, la de los Hinojosos, Villamayor de Santiago, así todos los pueblos, Pozo Rubio, todos estos pueblos hasta Uclés, todas las iglesias son iguales. La de Socuéllamos, por ejemplo, también, la de Tomelloso, pero ya Alcázar ya no son igual, porque no pertenecía, ¿no? Claro. Entonces es muy curioso cómo podemos identificar eso. Entonces, bueno, pero nuestra iglesia, por desgracia, sufrió muchos avatares. Parece casi como una novela. ¿Alguien puede escribir una novela sobre cómo se desarrolla todo el siglo XVI en la iglesia? Porque es que parece de novela. Es como leerse unos pilares de la tierra cuando intentan construir la catedral y no pueden, pues ahí con nuestra iglesia, ¿no? O sea que al final tiene ahí un pequeño matiz romántico, novelesco, todos los avatares que tuvieron que pasar estos primeros vecinos aquí en Pedro Muñoz para que la iglesia no se hundiera y para que la iglesia continuara y llegara a nuestros días como está, ¿no? Y luego el pueblo de Pedro Muñoz, porque desde siempre el pueblo ha sido el que ha ido pagando y con su esfuerzo y con todo, aparte de la parroquia, ha ido pagando las obras de reparación. Por eso ha costado tanto que llegara así hasta nuestros días, ¿no? O sea, fíjate. Que ha llevado un proceso y que estos 700 años que lleva en pie no siempre ha estado así, ¿verdad? No. En un principio pues era una cosa muy pequeñita, era pues una sola nave, o sea, una cosa pequeña, de material también muy, muy pobre. Un material, también hay que pensar que no estamos en una zona donde haya mucha piedra, mucha roca, o sea, no somos una zona muy de montaña, ¿no? Para conseguir mejor canterías habría que ser pueblo de al lado, que estaba en otra zona y era más complicado a traer, costaba mucho. Entonces, para un pueblo que tenía al principio unos 10 vecinos, que sean como 10 vecinos, pues son 10 núcleos familiares, para que entienda la gente. Sí. No son habitantes. Habitantes es uno por una unidad. Como 10 familias, y ¿no? 10 vecinos, sí, son como 10 núcleos familiares. 10 familias, que pueden ser de diferentes miembros. A lo mejor estamos hablando de 50 personas o por ahí.
pero que tampoco son muchos. Los que más por los que menos, ¿verdad? Eso es. Entonces, bueno, pues el material era pues muy pobre, de barro, era una iglesia de barro. A mí, ¿sabes? De tapial. Lo que me flipa mucho de este tipo de construcciones es... a ver cómo te lo digo, o sea, la ingeniería que digamos, ¿no? que hay en la infraestructura para los pocos recursos que había en su momento. Ese pedazo de piedras, pues sí. Para mí, por ejemplo, me paro a pensarlo y digo, pero ¿cómo subirían, por ejemplo, esas piedras, ¿no? Y que aún hoy en día sigan en pie. Hombre, obviamente se cuidan, ¿no? Pero, oye, tiene un proceso. Y que sigan en pie, eso es de una ingeniería, vamos. Sí, es un conocimiento de lo que estaban haciendo bastante grande. De hecho, hay construcciones que son más duraderas las de antes que las de ahora. Claro. Por el material empleado, porque les gustaba terminar el trabajo bien, o sea, hacerlo bien hecho. Porque si no pasaba como pasaba aquí, que se hundía cada 2 por 3 la iglesia. ¿Sabes? Porque como no estaba bien construida, con materiales adecuados, ni como el resto de otros lugares, pues siempre se estaba hundiendo. Entonces, claro, es un gasto continuo, es un goteo continuo. Imagínate que no es lo mismo construir de piedra desde el inicio que con tapial. Claro. Aquí era de tapial. Hay una visita que es la más así... Bueno, hay visitas del siglo XIV que habla de la parroquia de San Pedro, o sea que siempre ha sido... la advocación a San Pedro, siempre ha sido así. Pero hay una visita, por ejemplo, de 1494-95, que vienen del Toboso, vienen aquí al pueblo y hablan de que se encuentran con una iglesia muy medieval aquí, que, claro, estamos hablando que el pueblo estaba ya abandonado, pero la iglesia se mantenía en pie. Esos 100 años de abandono también es un hándicap y es un problema porque, claro, la iglesia al no mantenerse mucho, pues se hunde. Y más con materiales como pareceres como tapial. O sea, imagínate las inclemencias del tiempo. Claro. Y las inundaciones, porque estábamos en una zona de inundable por la laguna, sí, por las filtraciones. Entonces, y que antes el tiempo no era como ahora, además. Pero bueno, sabemos dónde está puesta lo que es la iglesia, bueno, y la plaza, sabemos que eso se inunda, es inundable. O sea, imaginaros 100 años ahí soportando todo ese tipo de inclemencias y de avatares. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la iglesia pues se fue cayendo. Ya cuando se la encuentran aquí, cuando llegan, hay otra visita, esto estamos hablando ya de 1528, y dicen que, bueno, que la iglesia era muy vieja, muy antigua, y que estaba construida ya... Habían construido una zona, una capilla de cal y canto, que se llama. Cal y canto es la manera de construir, que es con piedra y cal, o sea, cal. O sea, cal, o sea, vamos a ver, en vez de cemento, pues utilizaba arena. Una mezcla con cal, ¿no? Y pues una mampostería, pues como podemos ver ahora, por ejemplo, algún muro, de casa de era, de estas antiguas. O sea, una cosa pues muy... No con sillares de piedra, sino no muy noble, ¿no? Pero bueno... Decían que también tenían eso, lo que son las paredes de tapial y que la cubierta, lo que es el techo, era de madera. Pero claro, siempre se estaba pudriendo la madera. Claro. Y venga a reponer. Y hay testimonio cuando llegan los visitadores de que están dando la misa y que hay una pared que no está terminada de construir, la iglesia está siempre sin terminar de construir y que entraba un viento y que hacía un frío. Pero aún así se seguía haciendo misa. Sí, claro. sí, o sea, el culto se hacía, pero claro, tenía la capilla medio a hacer, el muro de no sé dónde medio a hacer, y estaban ahí como en medio intemperie, la mitad de lo que es la techumbre también medio a hacer. O sea, que la verdad es que la gente que estaba aquí, entre ellos era Juan Mayordomo, uno de ellos, lo tuvieron que pasar mal con la parroquia, porque siempre querían que la parroquia, la iglesia, pues estuviera terminada y demás. Fue como una lucha constante de todo el siglo XVI para que la iglesia se pudiera terminar, pero no había manera. O sea, si no, cuando se arreglaba un lado se estropeaba el otro. Y así lo vamos viendo en todas las visitas, que además hay muchas. Por ejemplo, he dicho 28, pero en 1529 hay otra, y que también se habla de que es la primera vez ya que se dice que es la iglesia oficial
de Pedro Muñoz. Ajá. Ya somos una fecha en que ya Pedro Muñoz se ha establecido. Se han constituido como villa, y ¿verdad? ya tienen su parroquia oficial. O sea que ya saben. Además tenían que pagar por una campana que habían traído desde la Mota. Y que estaban demandando los de la Mota. Bueno, aquí es que luego de las campanas se dejan, se traen, se compran, se venden, pero claro, una iglesia sin campana no podía estar. No es iglesia, claro. No es iglesia. Y es que llamaba la atención porque siempre decían, es muy pobre, muy humilde, no tiene de nada, no tiene retablo, no tiene nada de vestimentas, no tiene campanas. Pensad que hay que pensar que las campanas no solo es para llamar para el culto. La campana era como el mensajero para cualquier cosa en un pueblo. Si había un incendio, para llamar para una reunión. O sea, era importantísimo. Era el medio de comunicación que existía. Era como el teléfono móvil de la época. Sí, porque habrá muchas personas jóvenes como yo, que además pues yo lo descubrí relativamente hace poco, lo de el idioma de las campanas, y es que según las campanas, como sean, pues quieren decirte una cosa u otra. Claro, sí, y entonces era súper importante que tuviesen campanas. Claro, pues imagínate aquí sin campanas, casi 100 años, pues la iglesia estaba casi, pues eso, sin terminar. O sea, era así, se hacía culto, pero hay un pero muy grande, ¿no? Y luego, ya por ejemplo en el 37, también seguimos en el 1537, ya, bueno, ya aquí la orden está haciendo una descripción un poquito más alegre de la iglesia. Ajá. Un poco que habían recuperado algo. Ya, por ejemplo, dice que que se llamaba de San Pedro, que tenía una nave de una planta rectangular, o sea, una sala, pues como una sola sala, así. Que habían hecho una capilla mayor, ya, por ejemplo, ya tenían capilla mayor. Y que había llegado un maestro cantero para terminar esa capilla mayor. También la capilla mayor también trae tela, ¿no? O sea... ¿En la capilla mayor hablamos de lo que es el altar? No. Al lado del altar. Al lado. A ver, siempre al lado del altar se suele hacer siempre una capilla mayor y una sacristía, normalmente. Si, por ejemplo, ahora vemos la iglesia actual, está la sacristía, que es donde se viste, se desviste y todo el sacerdote, normalmente casi todas las iglesias, y luego al lado hay siempre una especie como otra salita, al lado del altar mayor, otra salita que suele ser la capilla mayor, pues que a lo mejor allí hay un culto especial a una virgen, a un santo en concreto, es un lugar un poquito más de referencia. Nuestra capilla mayor se ha quedado un poco pequeña, la actual, que es la que está a derecha, según vamos de frente al altar mayor, a la derecha, que no están los baños. Sí, eso, claro. Y luego está la sacristía, ¿no? Que está a mano izquierda. Normalmente siempre se suele poner la capilla mayor a la derecha de nuestro frente. Ajá. Conforme entramos, exacto, ¿no? Por la puerta. Eso sería lo normal, ¿no? Pero sí que llama la atención eso, ¿no? Que la capilla mayor es como una existencia muy grande, pero también tardan mucho en hacer, porque nunca la terminan de hacer. Los canteros van y vienen, lo abandonan porque no hay cuartos. Entonces, claro, si no pagas, pues no continuaban el trabajo, claro. ¿No? Por ejemplo, en el 39, otra descripción que hacen de la iglesia, que decían que es muy pobre, lo que estaba diciendo, no tienen vestimentas, sí, ni campanas, está sin terminar, vestimentas, es que era importante, porque antes las iglesias tenían como estandartes, o sea, tenían... por ejemplo, también las casullas de los sacerdotes, todo tenía, era importante, los cálices, los sagrarios, las cruces, todo se inventariaba y para ver la importancia de una parroquia, el que tuviera esos elementos eran importantes. Si no, entonces, claro, decían que era muy pobre, ¿no? Aquí es que no tenemos de nada, o sea, ni paredes a veces, ¿no? Y ya, por ejemplo, en el 46, la capilla mayor se cae. O sea, no sé cómo estaría hecha, que se cae. Entonces, claro, un desastre más, ¿no? Y ya tienen que... ya en el 1556 ya amplían un poquito más y hacen la tribuna. La tribuna es donde está el coro. Donde ahora, por ejemplo, ahora tenemos una tribuna. Sí. Hace una tribuna de madera allí, pero como está ahora, con un pilar de piedra en el centro y pues... para poder situar el coro, porque la tribuna era importante, casi todas las iglesias tenían, ¿no? Pero también les pasa lo mismo, o sea, no sé, las maderas que utilizan se pudren,
siempre es un desastre. Yo no sé, digo, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿A quién mandaban a hacer las cosas para que siempre tuvieran problemas? Y es cuando llegamos a 1565, que es muy importante, que es cuando ese proceso de brujería del Pedro Muñoz, ¿Sí? que está implicado Pedro Ricalde, porque es el que termina la capilla mayor, esa que se hundió en el 46, Ajá. la termina él. Pero mientras está liado con el puente romano y con el proceso de su mujer por brujería. Ajá. Haciendo, o sea, aquí como empezamos a enlazar lo que decimos, novelesco total, ¿no? Y bueno, él lo que sí que quiere es... él viene e intenta terminarla, consigue terminar esa capilla mayor que no existe ahora, porque no es la que está, no es la que tenemos ahora. Y también, junto con otra persona, un tal Lucas Carrión, deciden que hay que mejorar el estado de la iglesia, porque no se puede tener la iglesia así. Hay que mejorar las cubiertas, las maderas, sustituir maderas podridas por otras nuevas. La tribuna estaba en muy mal estado, que se iban a caer todos cuando subieran ahí al coro, y así con todo, ¿no? Y bueno, ya como vemos hay más noticias de... mira, en el 67, o sea, dos años después de este proceso, ya por ejemplo hablan también en esa descripción de la iglesia de cuántos vecinos había en el pueblo. Ya era 170 vecinos. Ya había aumentado la población, ¿no? Pero claro, decían que en 2 años la cubierta estaba medio hundida. Claro, el techo, si el techo lo tenemos mal, pues con goteras, Claro. es horroroso. Y la tribuna se estaba hundiendo. O sea, en 2 años no sé qué pasaría, que estaba toda la iglesia otra vez medio hundida. O sea, vemos que estamos hablando de 60 años de vida, es el siglo XVI, y eso tiene más que dificultades la parroquia. O sea, la iglesia con dificultades, ¿no? Entonces se propone reparar ese coro, porque para ellos es importante. Y ya aquí empiezan ya a describir que no hay altar mayor, lo que es en el ábside no hay altar mayor, pero que estaba la pared decorada con pinturas, unas pinturas murales, o sea, porque la pared estaba recubierta de yeso. Ajá. Y había unas pinturas murales. Y en esas pinturas, a falta de retablo, pero sí que había unas imágenes representadas. ¿Y cuál es? Imaginaros unas paredes blancas de yeso con ese ábside pintado, seguramente imitando un retablo ahí renacentista, seguramente, y con la imagen de Nuestra Señora de Santa Ana y un crucifijo en el centro. Había un sagrario, porque era importante el sagrario, porque si no se podía oficiar la misa, y nada más, y el altar. Pero bueno, ya sabemos que no había retablo, pero sí que había unas pinturas murales que han desaparecido, por supuesto. Qué curioso, ¿no? Claro. Sí. No era raro, en muchas iglesias pasaba esto, que a lo mejor no se compraba un retablo porque era muy costoso, claro, porque aparte de hacerlo había que mandar a un maestro, había que dorar, mucho. Pero sí que a lo mejor para tener decorado esa parte de atrás donde se oficiaba, se pintaba. Muchas veces eran pintores locales. O sea, eso iba a decirte, sabemos, tenemos datos, no hay datos, ¿no? De quién pintó aquello. Cuando ¿verdad? no hay datos es porque serían pintores locales, vecinos, ¿no? sí, un pintor local de la zona que es copiando así de como pudiera. Entonces la calidad tampoco sería muy buena. Pero a mí me da pena no haber visto, ¿no? Claro, cómo era eso, ¿no? ¿Cómo sería, me lo puedo hacer, una idea. Pero ya se sigue ampliando y al año siguiente se amplía y ya se hacen lo que es los brazos del crucero, que es la imagen para que estaba darle esa imagen de planta de cruz latina, que es como tenemos ahora. Esa planta que tenemos ahora, ya a finales del siglo XVI ya se construyen esos dos brazos, ¿no? del crucero. Allá al siglo XVII, esto voy a ir muy rápido ya. Al principio decían que no había capillas, o sea, esa capilla mayor, no sabemos qué pasa, pero por lo visto desaparecen, ¿no? O sea, ya deja de existir. Deja de existir o está a medio hacer, porque en el 14 hablan de que se termina otra vez. O sea, que no sabemos. La capilla mayor es como la obra del Escorial, no se termina nunca, ¿no? Empezaba y hay constantemente. Sí. Y ya en el 69 se hacen las capillas del sepulcro, una capilla que había del sepulcro con una pila bautismal. Y ya, ya por fin, imagínate, en 1688 se consagran las 3 campanas de la iglesia. O sea, hay que esperar 100 y pico años a que tengan campanas en condiciones la parroquia.
curioso porque en 1691 se consigue el retablo, ¿vale? Ese retablo que estaba dedicado, un retablo, el retablo mayor, y se hace un retablo a San Francisco. No sé si os acordáis que la semana pasada hablé que en la Veracruz había una figura de San Francisco, ¿sí?, que se traslada a la iglesia. Pues se traslada en este momento y se hace un retablo aposta para ponerlo y ubicarlo en la parroquia. Que además dijimos que podría ser una de las imágenes más antiguas, ¿no?, Sí, de nuestro retablo. El que, sí, que el que está ahí, sí, ¿no? está ahí, ¿no? Y ya pasamos a lo que ha sido la leyenda esta de que si la iglesia es nueva, que se ha puesto ahí de nueva manera, porque llega el 1700, que es cuando se inician las obras de la iglesia que conocemos ahora actualmente. Estamos sin tiempo. Ya me... Porque claro, es que esto da para mucho. Esto puede dar para mucho. Hemos avanzado bastante, ¿eh? Hemos llegado a 1700, no está mal. Hemos llegado a 1700, pero yo creo que nos puede dar para un poquito más, sí, ¿verdad? Sí, yo paro aquí y... Nos hemos quedado con que ya tenemos campanas, sí. que por cierto, así ya para terminar, me gustaría solamente saber si son las mismas que ahora mismo se conservan. No lo sé, pero creo que no lo sabemos. Pero creo que no. Pues todos esos datos, pero que todavía quedan muchos. Sí, quedan interesantes y curiosos. Interesantes y curiosos, los podemos desvelar en el próximo programa. Que no será la semana que viene, porque tenemos festivo. Es puente. Eso es, tenemos puente, con lo cual lo dejaríamos ya para el miércoles 13 de diciembre. Miércoles 13. El miércoles 13, eso es. Continuamos. Continuamos con la novela de la iglesia. Nos quedamos en el año 1700 de nuestra parroquia, que todavía queda mucho de lo que hablar. Sí, es que como se ve, al final parece que no hay chicha, pero hay mucho, al final hay una historia ahí detrás y bueno, porque estamos yendo muy rápido, pero es muy novelesco, es como decir, madre mía, esto parece como una historia sin fin, qué mala suerte, ¿no? También ese edificio, ¿no? Al final también todo gira un poco alrededor de la historia que ha tenido nuestro pueblo, que no ha sido fácil tampoco, con esas despoblaciones, con esa peste, en fin, pues ha sido todo ahí como muy enrevesado, sí, lo de nuestro pueblo. Y luego también esa terquedad, ¿no?, por parte de los habitantes de Pedro Muñoz en tener ese templo terminado. Eso es. También hay que hablar de... Querían, claro, porque era el símbolo principal de toda población. Sí. Pues aquí nos quedamos. Seguimos el miércoles día 13. Volveremos con más historia de nuestra parroquia. Isabel, muchísimas gracias como siempre. A ti. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós.